Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Todavía falta para el final. Capítulo 11. De nuevo en su despacho, Mason se puso a pasear nerviosamente por la habitación, con la cabeza ligeramente proyectada hacia adelante y el ceño fruncido en señal de profunda concentración. Al cabo de unos momentos empezó a hablar a Dale Street, emitiendo las palabras por encima del hombro a medida que paseaba y se volvía. Garvin Hastings compró 2 armas, Dela, dijo. Una de ellas fue adquirida antes de casarse con Adele y la otra cuando estaba ya casado con ella. Ahora bien, prosiguió, le daría un arma a Minerva. Recuerda que tenía amistades en Carson City. Iba en su coche arriba y abajo, es decir, podemos suponer que así era. Hastings pudo haberle entregado su arma. Pero también le dio una a Adele, señaló Dale Street. Exacto, convino Mason. Le dio una a Adele. Ella no sabe la numeración. No había razón para que la mirara. A su modo de ver, un arma era un arma y ahí se acababa todo. Pero si Garvin le dio un arma, también pudo haberle dado a Minerva. Que sería la primera que compró, razonó Dale Street. Exacto, acordó Mason. ¿Fue ese primer revólver con el que asesinaron a Hastings? Todavía no lo sabemos. Fue el que Track se llevó del cajón de mi mesa. Hubiera sido bastante fácil para Minerva haberlo matado después de robar el bolso de Adele. Luego, hubiera podido guardar en él el arma del crimen, ponerse gafas oscuras, dejar el bolso en esta oficina, salir velozmente para Las Vegas, utilizar un duplicado de la llave que se hubiera mandado hacer del apartamento de Adele, entrar en él y robarle el arma, con lo que el revólver de Adele seguiría en su poder. Salvo que fuese lo bastante lista para librarse de él, indicó Adela. No, repuso Mason, lo sería mucho más si lo conservase. De este modo, cuando alguien le preguntara si no era cierto que Garvin le había dado un arma para protegerse, diría, claro que sí, y enseñaría el revólver que Hastings le había entregado a Adele. ¿Y no habría forma de probar que estaba mintiendo?, preguntó Dela Street. Ninguna en absoluto, repuso Mason. Tan solo podemos suponer que la primera arma fue la que Hastings quiso reservarse para él, y que el arma que compró después de su matrimonio con Minerva fue para ella, un regalo suyo para que se protegiese. Llama a Paul Drake, Dela. Dile que quiero más información sobre ese coche de Carson City que estaba en el aparcamiento de abajo. Pertenece a un tal Harley C. Drexel, contratista. ¿Sospechas de él? Hay que averiguar si existe alguna relación entre Minerva y Drexel. Recuerda que el coche de Drexel estuvo aparcado abajo durante toda la tarde del lunes. Había 2 automóviles con matrícula de Nevada. Uno de ellos pertenecía a una joven de Las Vegas, y naturalmente creí que esa debía de ser la pista a seguir. Pero en vista de los acontecimientos, estoy empezando a pensar que ese coche de Carson City puede tener una importancia que no conviene pasar por alto. Dale Street llamó a Paul Drake y le dio las instrucciones de su jefe. Sonó el teléfono. Dela le contestó y dijo, Huntley Banner, Perry. Mason tomó el auricular. Mason al habla. Soy Banner, señor Mason. Quiero recalcar el hecho de que no tenía la menor intención de representar a Minerva hasta después de los sucesos que siguieron a la muerte de Garvin Hastings. ¿A qué viene eso ahora, Banner?, preguntó Mason. Es una cuestión de ética. La ética en este asunto, replicó Mason, es cosa, primero, de usted y su conciencia, y en segundo lugar, de usted y el colegio de abogados. De acuerdo, pero estimo su buena reputación. No trate de estimar lo que ignora, puntualizó Mason. Vamos, no se ponga así, Mason. Creo que sería un gran error que nos enzarzáramos en un litigio que liquidaría el activo de la herencia. Al fin y al cabo, de todas las cosas tienen siempre su anverso y su reverso. Hay siempre un término medio de discusión, y aquí hay bastante dinero para las 2 partes.
Creo que nuestras clientes podrían llegar a un acuerdo si dejáramos de lado los personalismos. Adelante, dijo Mason. Le escucho. Bueno, en primer lugar, señaló Banner, debe usted darse cuenta de que mi cliente tiene legalmente todas las de ganar. Una vez que acepte este hecho, podremos seguir discutiendo. No acepto este hecho, alegó Mason. Le diré lo que voy a hacer, anunció Banner. Le diré a mi secretaria que le traiga una copia del testamento de Garvin Hastings. ¿Su último testamento?, preguntó Mason. Que sepamos, es el último que hizo. Fue poco después de casarse con Minerva Hastings. Por él se lo dejaba todo y la nombraba albacea de la herencia. Pero ese testamento quedó invalidado por su subsiguiente matrimonio con Adele Sterling, objetó Mason. Espere un momento. Ese matrimonio no fue válido, señaló Banner. Por lo tanto, las disposiciones legales relativas a la automática revocación de un testamento, en todo o en parte, no tienen aplicación en este caso. Pues yo me inclino a creer, replicó Mason, que Hastings hizo otro que revocaba el testamento al que usted se refiere. No me lo parece a mí así, dijo Banner. De haberlo hecho, yo estaría enterado de ello, y lo único que sé es que se proponía hacerlo. Ya ve que juego limpio con usted. Hastings me dio los datos y me dijo que redactara un testamento que revocase todo otro anterior. Entonces se produjo la separación de su matrimonio con Adele y me comunicó que suspendiera el redactado en ese último testamento hasta que pudiéramos negociar la asignación de bienes. Me dijo que le daría a Adele una suma en metálico, pagadera en plazos anuales durante un periodo de 10 y que dispondría a un favor de una cantidad global de su testamento. Todo eso debía formar parte de la asignación de bienes, por cuya razón me ordenó que aplazara el redactado del testamento. Mason aludió. Así que usted sostiene que el testamento que se lo dejó todo a su cliente es el único válido que existe, ¿no es eso? Estoy seguro de que fue el último, pero quiero demostrárselo a usted, Mason. Tengo en mi despacho una máquina para sacar copias fotográficas de los documentos. Haré una copia de este testamento, con las firmas y demás, y le diría a mi secretaria que se la lleve a su oficina. Usted la lee, comprueba la fecha, las firmas de los testigos, etc., y luego me llama. ¿Quiénes actuaron como testigos?, inquirió Mason. Mi secretaria, Elvina Mitchell, y yo firmamos como testigos. El testamento se firmó en su presencia. No solo eso, sino que el señor Hastings declaró que el documento era su última voluntad y testamento, y nos pidió que firmáramos como testigos. Dejaré que interrogue usted a mi secretaria. Ella le contará las circunstancias bajo las que se perfeccionó el testamento. Ahora que ya se ha familiarizado usted con los hechos, podemos hablar. Y recuerde esto, el asesino no puede heredar de su víctima. A Adele no la afecta para nada esa norma legal, protestó Mason. Eso es lo que opina usted. Por otro lado, prosiguió Mason, ¿qué me dice de su cliente? ¿Cómo sabe que Minerva no asesinó a Hastings? En cuyo caso, a despecho de su fraude, a despecho de su derecho como viuda de Hastings, a despecho del testamento, no podrá heredar. Pero es absurdo, objetó Banner. Minerva no pudo haber cometido algo semejante. Eso es lo que opina usted, parodió Mason. Para su información, le diré que hay pruebas que la acusan. ¿Qué pruebas? No pienso hablar de ello ahora. Bien, le enviaré a Elvina, la señorita Mitchell, ahí con una fotocopia del testamento, dijo Banner. ¿Cuándo vendrá? En cuestión de 15 minutos. De acuerdo, la recibiré. Es una de las personas que formó como testigo, ¿no? Sí. ¿Le importa que hable con ella? Claro que no. Para eso se la mando. Ya ve que pongo mis cartas boca arriba, Mason. Está bien, advirtió Mason. Consideraré lo que usted me ofrezca. No me opongo a la posibilidad de un acuerdo, pero no permitiré que se me inste a la renuncia de uno solo de los derechos de mi cliente. Nada más lejos de mi intención, declaró Banner. Trato de ser leal con usted, Mason. Tengo el mayor de los respetos a su capacidad y no quiero en absoluto vérmelas con usted. Pues no me busque las cosquillas, le espetó Mason. Y si quiere enseñarme una copia de ese testamento, dígale a su secretaria que la estoy esperando.
Mason colgó y se volvió a Dela Street, que había estado controlando la conversación. Fíjate bien en Elvina mientras esté aquí, Dela. Me gustaría que le hicieras un repaso a conciencia desde el punto de vista femenino. ¿Crees que es más que una secretaria?, preguntó Dela Street. Eso es lo que quiero averiguar, repuso Mason, pero desde luego es de mucho cuidado. Aparentemente es muy amiga de Maynard y a través de esa amistad consiguió introducir a Banner de modo que, con la aquiescencia de Maynard y posiblemente poca resistencia por parte de Hastings, el papel del abogado fuera subiendo cada vez más. Seguramente eso explica con creces la opinión que nuestra cliente tiene de Banner y el que quizá Banner representa a Minerva en muchas cosas. Bien, dijo Dale Street, no necesitas decirme que le haga un repaso a conciencia a Elvina. Ten la seguridad de que será más de uno. Mason comentó, este Banner es todo un intrigante. Fíjate con qué habilidad ha hecho su agosto. Utiliza a su secretaria para conseguir la asesoría legal de las empresas Hastings. Se convierte luego en el abogado personal de Hastings y ahora da el golpe de efecto de representar a Minerva. Dale Street señaló, al escuchar esa conversación telefónica, me pareció que Banner hacía todo lo posible por convencerte de que tiene todos los triunfos en la mano. Desde luego, contestó Mason, y lo exagera tanto que uno siente que Banner debe ser vulnerable por algún sitio. Precisamente, porque no quiere que yo descubra cuál es su sitio, trata de convencerme de que su posición es inexpugnable. ¿Puede salirse ella con la suya, jefe? ¿Quién? ¿Minerva? Sí, simulando divorciarse, sacándole el dinero a Hastings, asegurándole que estaba empleándolo en pedir el divorcio, comunicándole luego que éste había sido concedido, beneficiándose de una fuerte asignación global en metálico, permaneciendo en la sombra mientras Hastings se precipitaba a lo que era por lo visto un matrimonio bígamo y ahora apareciendo para reclamar la herencia. Mason respondió, hay en este caso algunas cuestiones legales interesantes, Dela. Minerva no reclama la herencia solamente en cuanto viuda de Hastings, sino con arreglo a un testamento que no fue revocado. ¿No dará ley ninguna protección a Adele? Eso, replicó Mason, depende de muchos factores. De si su matrimonio con Hastings fue nulo desde un principio, o de si es una ceremonia válida hasta que sea anulada por sentencia judicial. La ley dispone en general que si una persona se casa después de hacer testamento, cualquier testamento anterior queda revocado en lo que concierne a la viuda. Esta norma legal está, desde luego, sujeta a ciertas excepciones, pero esa es la regla general. Mason se acercó a la estantería de libros de consulta que se alineaban a un lado de su despacho. Tomó el volumen 53, Jurisprudencia de California II, buscó a través de sus páginas y dijo, aquí hay un resumen de la ley de California al respecto, Dela. Puedes anotarlo. Para que surtan efecto las normas estatutarias, el matrimonio posttestamentario del testador debe ser válido. Pero puesto que existe la presunción de que un matrimonio debidamente celebrado es válido, la parte que alegue la invalidez del matrimonio posttestamentario del testador tendrá que probar su alegación. Claro que puede haber habido algunas modificaciones sobre el particular en los últimos 2 o 3 años desde que se publicó este volumen, y tendremos que investigar un poco. Pero creo que podemos actuar tranquilamente sobre la base de que esta es la ley. Sonó el teléfono y Dela, tomando el auricular, dijo, «Dime, Gertie». La secretaria escuchó unos instantes y repuso, «¿Querrás decir que está aquí su secretaria? Espere un momento, Gertie». Se volvió a Mason y le anunció, «Huntley Banner, el abogado, ha venido en persona, no su secretaria». Mason volvió a colocar el libro de derecho en la estantería y respondió, «Dile que pase, Dela». Dela se apresuró a abrir la puerta que comunicaba con el vestíbulo y Banner entró en el despacho, con cara sonriente y aire conciliador. «Siento mucho lo ocurrido en la oficina de Hastings», empezó. «Mi cliente ha odiado siempre a Simley Bison y no pudo contenerse. Como es lógico, siendo yo su abogado, tuve que respaldar su actitud, compréndalo. Claro que hay que tener en cuenta el hecho de que ha sufrido mucho por causa de todo este asunto, pero aún así las cosas pudieron haberse llevado mucho más diplomáticamente.
Siéntese, Banner, invitó Mason. Creí que era su secretaria la que iba a venir. También yo, convino Banner. Le dije que así lo hiciera, pero se sintió acobardada. Temía que usted empezara a someterla a una serie de preguntas sobre la firma del testamento y demás, y me rogó que viniera en su lugar. Y accedí. Después de todo, podía llegarme en un salto. Nuestros despachos están solo a manzana y media de distancia y quería enseñarle la fotocopia del testamento. Ya presentaba el origen pidiendo la prueba de su autenticidad. Mason alargó la mano hacia los documentos que Banner le ofrecía. Como verá, dijo Banner, se trata de un testamento muy corto. Hastings se limita a revocar todos los anteriores, declara que se halla en pleno uso de sus facultades mentales, que no tiene más parientes vivos que su esposa, Minerva Shelton Hastings, y que por lo tanto lega a ella todos sus bienes. Luego, se incluye una cláusula de excepción por la que se dispone que si apareciese alguien alegando tener algún vínculo con el testador y demostrase tal relación, esa persona recibirá la suma de $100. Advertirá asimismo que el testamento está firmado en presencia de testigos y que los testigos son Elvina Mitchell y yo mismo. Si quiere preguntar algo acerca de este testamento, adelante. El testamento fue firmado en la fecha que aparece en el mismo. Exacto, fue firmado en mi despacho. Garvin Hastings lo hizo en mi presencia y en la de Elvina Mitchell, la otra testigo. Nos pidió que firmásemos en calidad de testigos y declaró en nuestra presencia que esta era su última voluntad y testamento. El testamento es absolutamente incontrovertible. Una vez casado con Minerva, ¿tardó mucho Hastings en hacer testamento?, preguntó Mason. No, creo que fue a las 48 horas. Que yo recuerde, me llamó por teléfono para decirme que iba a casarse y que quería que su mujer estuviera protegida legalmente. ¿Qué me dice de la herencia de Hastings con anterioridad a ese momento?, inquirió Mason. Debía haber hecho testamento. No sé nada de ese testamento, contestó Banner. En aquel momento yo no era su abogado. Luego, ¿empezó usted a ser su asesor jurídico sobre la fecha de su boda con Minerva?, preguntó Mason. No he dicho eso, replicó Banner. Vamos, no coja el rábano por las hojas, Mason. La verdad es que yo había estado asesorándole en alguna cosilla desde hacía varios meses con anterioridad a la firma del testamento que ahora nos ocupa. Pero después de que Hastings lo firmase, empecé a trabajar cada vez más para él, y él empezó a confiar cada vez más en mí. Creo que yo era su único abogado por el tiempo en que se firmó este testamento. ¿Fue entonces cuando fracasó su matrimonio con Minerva?, preguntó Mason. Bueno, depende de lo que usted entienda por eso. A decir verdad, su matrimonio empezó a resquebrajarse cuando... yo diría que cuando Adele Sterling entró a trabajar en la firma de Hastings como secretaria. Mire, no es mi intención acusar de nada a su cliente, Mason, pero he de decir que el alegato de Minerva fue que el matrimonio hubiese continuado de no haber sido por Adele. Proclama que Adele se insinuó a Hastings y le hizo perder la cabeza. Así pues, Minerva se marchó a Nevada para fijar allí su residencia y obtener el divorcio, preguntó Mason. Efectivamente, no hay ningún secreto en ello. Hastings le dijo que creía que su matrimonio era un fracaso y que debía disolverlo. Me parece que entonces le comunicó también que se había enamorado de su secretaria, que quería ser libre para casarse con ella y que era su deseo que Minerva se fuese a Nevada para obtener el divorcio. ¿Y Minerva accedió?, preguntó Mason. No, repuso Banner. Presentó la demanda de divorcio aquí mismo. Acusó a Adele como cómplice de Hastings. Solicitó separación de cuerpo y una considerable pensión alimentaria. Pidió también que se designara un depositario para hacerse cargo de los bienes. Pidió los honorarios del abogado y todo lo demás. ¿Qué ocurrió con esa demanda?, quiso saber Mason. Esa demanda no tiene caso, alegó Banner, porque fue retirada. Lo comprobé personalmente. ¿Qué hizo a Minerva retirarla? Hastings la persuadió de que sería mejor para ella retirar la demanda y darle la libertad. ¿Y cómo logró persuadirla?, preguntó Mason. Eso nadie lo sabe, respondió Banner. Hastings no me lo dijo. Fue una conversación privada entre Hastings y Minerva y no quise tener nada que ver en ella, porque entonces Minerva tenía ya señalado a su abogado. ¿Qué fue de él?
Supongo que Minerva le compensó de algún modo, es decir, Hastings. Sea como fuere, todo se llevó muy en secreto, y Minerva recibió un cheque por, según creo, 200 o 250.000 dólares, y se marchó a Nevada, fijó allí su residencia y se avino a pedir el divorcio. Ahora bien, ya oyó usted la declaración de la propia Minerva relativa a su decisión de luchar hasta el fin. La comunicación hecha a su marido de que había obtenido el divorcio y el envío a Hastings de lo que pretendía ser una copia de la sentencia, pero esa copia no estaba legitimada. Desde luego eso es fraude, y si Minerva puede aprovecharse de él, es algo que habría que discutir legalmente. Lo indudable es que Minerva se vio sometida a muy grandes presiones, e hizo lo que creyó era mejor para salvaguardar sus intereses. El hecho es que legalmente sigue siendo la esposa de Hastings, y que por lo tanto el matrimonio de éste con Adele fue bígamo y nulo. ¿No se dio nunca una asignación de bienes entre Minerva y Hastings?, preguntó Mason. No que yo sepa. Hastings se limitó a acudir al apartamento de su mujer y le dijo: «Oye, Minerva, ¿por qué quieres ir a un abogado y llevar este asunto a los tribunales? Después, el abogado se llevará un buen porcentaje de lo que hayas recuperado, y tal vez te quedes con 4 perras. Virtualmente, todos los bienes son míos y acogidos a régimen de separación». Bueno, confesó a Minerva que había puesto detectives sobre su pista y que existía algún escándalo relacionado con ella. ¿No sabe usted de qué se trata? No, no lo sé. ¿No lo sabe o no quiere decirlo? Le aseguro, señor Mason, que no lo sé. Hastings jamás me confió nada sobre el particular, y naturalmente Minerva tampoco. Fue una conversación privada y no sé lo que ocurrió. Lo que sé vagamente es que había algo en el pasado de Minerva que Hastings averiguó, algo que ella no quería que se supiera. Bien, imagino pues que estaban empatados y llegaron a un acuerdo. Sin escribir un solo documento. Sin escribir un solo documento. Minerva se avino a retirar la demanda que había presentado aquí, marcharse a Nevada para solicitar el divorcio y detallar en la sentencia correspondiente que se había llevado a cabo una completa asignación de bienes y que renunciaba a todo derecho de asistencia. Y planeó deliberadamente traicionarle al tiempo que conseguía esa asignación, alegó Mason. Banner negó con la cabeza. No lo creo, Mason. Su intención era atenerse a los términos del acuerdo. En mi opinión, iba de buena fe, pero cuando vio el modo en que Adele se adueñaba del corazón de Hastings, bueno, es natural que no comprendamos las reacciones femeninas. Suelen ser en extremo sorprendentes. No pretendo afirmar que la conducta de mi cliente fue precisamente irreprochable, pero sí que, a mi parecer, su posición es legalmente inexpugnable. Debo suponer que ha comprobado usted los archivos y no ha encontrado sentencia definitiva de divorcio en Nevada, preguntó Mason. Exactamente, Mason. He repasado los archivos sobre ese particular. Naturalmente, lo hice antes de acceder a representar a Minerva. Presentó demanda, de eso no hay duda. Permaneció allí durante 6 semanas. Fijó con ello una residencia suficiente desde el punto de vista legal. Presentó la demanda, repito, pero luego no la llevó a los tribunales. Sin embargo, envió una sentencia de divorcio falsa a su marido. No, negó Banner. Espere un momento, replicó Mason. Minerva admitió ese hecho en presencia de testigos en la oficina de la compañía. Nada de eso, puntualizó Banner. La diferencia es esencial, Mason. Esa sentencia de divorcio no era falsa. ¿Qué quiere usted decir? Que Minerva fue lo bastante lista como para no consignar el nombre de ningún juez en lo que pretendía ser una copia de la sentencia. Se limitó a poner un nombre ficticio. Puede que eso sea factible, pero dudo que entre en el ámbito de la falsificación. No cabe acusarla más que de fraude. En lo que respecta a ella y a Hastings, si éste viviera, se hubiera dado una denuncia por fraude. Pero en lo que atañe a ella y la amante de su esposo, la situación es distinta. Mi cliente no está exenta de culpa, pero por otra parte sigue siendo la esposa de Hastings. Es decir, ahora es su viuda. El teléfono emitió unos timbrazos cortos y agudos, la señal de alarma de Gertie. Se abrió la puerta que comunicaba con el vestíbulo y el teniente Track entró en el despacho. Vaya, vaya, Perry, dijo. Al parecer estás muy ocupado. Hola, Banner. ¿Qué se traen ustedes dos entre manos?
¿Urdiendo algún complot? Mason comentó. Track nunca tiene conmigo la delicadeza de dejar que la recepcionista anuncie su llegada. Siempre entra de esta manera. Ni más ni menos, estalló Track. A los contribuyentes no les gusta que criemos malvas en el despacho de un abogado. Y si llegas a saber que iba a venir, hubieras podido prepararte con tiempo. ¿Cuánta preparación crees que necesito? Preguntó Mason. No mucha, repuso Track. He venido a comunicarte, Perry, que estoy aquí para llevarme a tu cliente. ¿Bajo qué cargo? Asesinato, por supuesto, dijo alegremente Track. Esa arma resultó ser el arma homicida y descubrimos en ella huellas digitales. No se descubren huellas digitales en las armas, protestó Mason. Tú mismo lo admitiste, Track. Además, el revólver fue tocado por Bison y por su secretaria después de... Track era un verdadero ciclón. No estoy hablando de las huellas digitales que se obtienen con el consabido polvillo, Perry, interrumpió, sino de las reveladas mediante un sistema prácticamente desconocido. Me atrevería a decir que todo un descubrimiento. ¿Y son de mi cliente?, inquirió Mason. No lo sé todavía, contestó Track. No se las hemos tomado. Lo haremos enseguida. Estoy bien seguro, sin embargo, de que son las huellas de una mujer. Y es algo fantástico, ¿sabes, Perry? No creo que una sola de cada 28 veces podamos encontrar huellas en un arma. Tal vez ni en una de 50. Pero, como te he dicho, ahora no se trata del tipo corriente de huellas. La persona que anduvo con el revólver había estado evidentemente comiendo dulces o llevaba las uñas pintadas o algún líquido pegajoso en los dedos. Pese a que está seca y el polvillo que normalmente empleamos no se adhiere a ella, la huella se aprecia perfectamente. ¿Y si me niego a entregar a mi cliente?, preguntó Mason. La detendremos igualmente, repuso Track, y desde luego tendremos un tanto a nuestro favor, ya que haremos contar que le advertimos que no abandonara la ciudad y que nos pondríamos en contacto con ella a través de ti si así lo queríamos. Y ahora lo queremos. Track se acomodó en un sillón, sonrió a Banner y dijo, ¿qué tal, Banner? Muy bien, replicó este con forzada sonrisa. Te aseguro que muy bien. Mason hizo una indicación de cabeza a su secretaria. Tú ganas, Track, admitió. Telefonea a Adele Hastings, Della, y dile que venga inmediatamente. Y bien, la trama sigue enredándose con la revelación de que hay 2 armas en juego, lo que complica aún más la resolución del caso. Cada detalle parece esconder una doble intención y la actitud de Banner, al cambiar de opinión sobre quién entregaría el testamento a Mason, eso es lo que más me causó sospechas. ¿Por qué esa repentina necesidad de presentarse en persona? Su comportamiento añade una nueva capa de misterio, para mí crucial. Por otro lado, Mason vuelve a demostrar su brillantez al enfrentarse a Track. Track es un personaje bastante desagradable a mi gusto, así que cada vez que Mason le gana verbalmente, me parece que es como una satisfacción. Él mantiene la calma incluso cuando el teniente le anuncia el inminente arresto de su clienta. Él lo hace con una petulancia, ¿no? Como feliz de estar haciendo eso. Bueno, tal vez hay que tener en cuenta que él considera que ella es culpable. Su capacidad para jugar con la verdad y responder con inteligencia sin dar un paso en falso, la verdad que para mí es impresionante. Está muy bueno como lo retrataron, ¿no? Cada movimiento que hace parece calculado, como si estuviera siempre un paso adelante del resto, ¿no? Y sin embargo, cuando lo vemos pensar, como por ejemplo en el comienzo de la historia, vemos que en realidad su mente piensa a 1000, pero sí está nervioso o preocupado. Lo que pasa es que tiene una actitud impecable. Este capítulo nos deja con una sensación de tensión creciente, ¿no? Hay demasiados actores con intereses ocultos y cada uno parece tener su propia versión de los hechos. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Quién está realmente detrás de todo esto? ¿Es Adele un chivo expiatorio?
O, bueno, quién sabe, la verdad hay muchas cuestiones y todas podrían ser. Me encantaría saber sus hipótesis acerca de este caso en este momento de la historia, ¿sí? Con el conocimiento que tenemos hasta ahora, que es el mismo que tiene Mason. Así que si ustedes tienen alguna hipótesis o ya saben o creen saber quién es el asesino, bueno, déjenlo en los comentarios, así generamos una discusión sobre el tema. Si les gustó, los invito como siempre a dejar like, a suscribirse, a compartir esta historia con sus amigos, sus familiares, con cualquiera que sepan que les pueda interesar, y los espero entonces en el próximo capítulo. Gracias amigos por haberme acompañado. Hasta la próxima.